Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El testamento de Abraham, el juicio que nadie puede evitar. El texto no nació para ser proclamado en plazas ni para ser impuesto como ley. Surgió en los márgenes, donde la tradición respira sin jerarquías, donde la palabra no pretende dominar sino enseñar. No se presenta como mandato, sino como legado. Quien lo escucha no recibe órdenes, recibe una mirada. Es un relato que no exige fe ciega, sino atención. En su raíz no hay amenaza ni promesa fácil, sino una invitación silenciosa a comprender el peso de los actos y la dignidad del juicio. No habla desde los truenos ni desde el fuego. Habla desde la vejez del mundo, desde la experiencia acumulada, desde la voz de quien ha caminado lo suficiente como para saber que el bien y el mal no siempre se distinguen por el ruido que hacen. Por eso su carácter es sapiencial, no enseña con golpes, enseña con escenas. No adoctrina, muestra. No dicta sentencias, expone procesos. Cada palabra parece colocada no para convencer, sino para dejar espacio a que el oyente se convenza solo. La figura que sostiene la narración no es un héroe joven ni un rey en plenitud, sino Abraham, el anciano. No el conquistador, no el fundador glorioso, sino el hombre que ya ha vivido, que ha obedecido, que ha dudado, que ha esperado. No se le presenta como símbolo abstracto, sino como conciencia viva. Su nombre no funciona como autoridad incuestionable, sino como punto de apoyo narrativo, alguien lo suficientemente humano como para temer, y lo suficientemente justo como para preguntar. El Abraham que aquí habla, o al que se hace hablar, no está en el momento del llamado inicial ni en la promesa del linaje. Está en el umbral. Ha visto demasiado como para aceptar respuestas simples, y ha vivido lo suficiente como para no engañarse sobre sí mismo. Por eso la narración lo elige, no para glorificarlo, sino para confrontarlo. Porque incluso el justo necesita comprender, y porque la justicia, para ser verdadera, debe poder explicarse incluso al más fiel. El texto ha llegado fragmentado, conservado en más de una forma, como si el tiempo mismo hubiera querido recordarnos que ninguna transmisión es perfecta. Hay una versión más extensa y otra más breve, pero ambas conservan el mismo pulso interior. No importa tanto la longitud como la intención, el mensaje no depende de cada palabra exacta, sino del movimiento que produce. Como una enseñanza transmitida de boca en boca, lo esencial se mantiene incluso cuando cambian los bordes. Ese origen múltiple no debilita el relato, lo refuerza. Porque no reclama ser único ni definitivo. Se sabe copia, se sabe eco, se sabe herencia. Y en ese reconocimiento hay una honestidad rara. No pretende ocupar un lugar central, ni desplazar otros textos. Se instala en un espacio intermedio, donde la tradición dialoga consigo misma, donde la fe no se defiende atacando, sino razonando. El tono con el que avanza no es uniforme. A veces parece relato, otras veces visión, otras veces reflexión moral. No se encierra en un solo registro porque la realidad que intenta describir tampoco lo hace. Hay escenas que se desarrollan como si fueran vividas, con gestos, silencios y miradas. Otras se cargan de símbolos que no se explican del todo, porque no están hechos para ser resueltos, sino habitados. Y en otras, la narración se detiene lo justo para dejar que el peso ético de lo visto se asiente.
No hay urgencia en su ritmo. No corre hacia un desenlace explosivo. Avanza con la paciencia de quien sabe que las verdades importantes no se imponen, se sedimentan. Cada paso parece medido para no quebrar al oyente, para no empujarlo más allá de lo que puede asumir. Es un texto consciente de su lector, o de su oyente, y por eso no grita. Confía. Lo que no aparece, de forma deliberada, es el espectáculo del fin. No hay cataclismos, ni destrucciones cósmicas, ni multitudes arrasadas por decretos divinos. El foco no está puesto en el final del mundo, sino en el examen del individuo. El interés no es el destino de las eras, sino la responsabilidad personal. La justicia que se presenta no es un acto de furia, sino un procedimiento. No busca vengarse del mal, sino medirlo. Aquí, el juicio no es una tormenta que cae desde lo alto, sino una estructura que ya existe. No irrumpe, espera. No castiga por capricho, responde a lo que ha sido hecho. No se manifiesta como violencia, sino como claridad. Y esa claridad puede ser más temible que cualquier fuego, porque no deja lugar para la excusa ni para el engaño. La divinidad que se insinúa en el relato no se complace en el castigo ni se define por la destrucción. Su presencia se percibe en el orden, en la coherencia, en la imposibilidad de que una acción quede sin consecuencia. No actúa como un tirano que decide según su humor, sino como un garante de equilibrio. Lo que ocurre no es porque alguien quiera imponerlo, sino porque así funciona la realidad cuando es llevada hasta el final de sí misma. Por eso el relato no busca provocar miedo, sino comprensión. No amenaza con el abismo, sino que ilumina el camino que conduce a él, si se insiste en recorrerlo. Tampoco promete recompensas desmedidas, sino descanso en el orden. La enseñanza no se basa en extremos emocionales, sino en una ética serena y firme. Todo esto se despliega sin necesidad de proclamas. El texto no dice esto es así. Simplemente lo muestra. Y al hacerlo, deja al oyente en una posición incómoda pero honesta, la de tener que pensarse a sí mismo. Porque si el juicio no es violento, si no es arbitrario, si no depende de privilegios ni de pertenencias, entonces no hay refugio en la excusa ni en la identidad. Solo queda lo vivido. Así, desde su aparente sencillez, el relato se revela exigente. No porque amenace, sino porque no permite el autoengaño. No porque condene, sino porque no relativiza. Y en esa firmeza tranquila, en esa ausencia de estruendo, se encuentra su verdadera fuerza. No es un texto para estremecer por miedo, sino para incomodar por verdad. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza su peso real. No aparece como un soberano caprichoso ni como una fuerza imprevisible. La presencia divina que atraviesa el relato se manifiesta con una serenidad casi inquietante, como si la justicia no necesitara levantar la voz para hacerse valer. No hay gestos impulsivos ni decisiones repentinas. Todo ocurre con una coherencia que no se explica, pero que se percibe. El juicio no nace del enojo ni de la decepción, sino de una ley más profunda, anterior incluso a la voluntad. Dios no reacciona, constata. Esa forma de juzgar desconcierta a quien espera arbitrariedad, premios repentinos o castigos fulminantes. Aquí no hay favoritismos ni excepciones concedidas por cercanía o linaje. La justicia no se adapta al individuo, el individuo es quien ha vivido dentro o fuera de ella. Y esa constatación resulta más exigente que cualquier amenaza, porque no admite negociación. No hay súplica que altere lo que ya ha sido hecho. No porque falte misericordia, sino porque la misericordia no puede negar la verdad. El relato, sin decirlo explícitamente, enseña. No como un maestro severo que corrige desde lo alto, sino como un guía que conduce a través de escenas. Cada imagen cumple una función formativa. Cada gesto observado, cada reacción, cada silencio, va modelando una comprensión más profunda.
La revelación no irrumpe de golpe, se construye paso a paso, como si el conocimiento verdadero no pudiera ser impuesto sin romper algo esencial en quien lo recibe. Nada se explica de forma directa. No hay discursos extensos que definan la justicia o la vida después de la muerte. Todo se aprende por exposición. Se mira, se escucha, se experimenta. Y en ese proceso, el oyente no es tratado como un ignorante, sino como alguien capaz de comprender si se le da el tiempo necesario. El texto confía en la inteligencia moral de quien lo recibe. No simplifica, no infantiliza. Educa mostrando consecuencias. La conciencia individual ocupa el centro de esta pedagogía silenciosa. No importa tanto lo que otros digan del alma, ni la reputación que haya tenido en vida. Lo que pesa es aquello que la propia conciencia ya sabe, aunque haya intentado ocultarlo. No se introduce una moral nueva ni ajena, se revela la que siempre estuvo ahí. El juicio no sorprende al alma, la enfrenta consigo misma. En ese sentido, el relato resulta incómodo. Porque desplaza la responsabilidad desde lo externo hacia lo interno. No hay un enemigo claro al que culpar, ni una estructura visible a la que atribuir la caída. Cada ser comparece con lo que ha cultivado dentro. Las obras no son simples acciones aisladas, sino expresiones de una orientación profunda. Y esa orientación, tarde o temprano, se manifiesta. La muerte, entonces, pierde su carácter de amenaza. No es presentada como un castigo impuesto desde fuera, sino como un paso inevitable hacia la claridad. No se la describe con horror ni con dramatismo exagerado. No hay tortura en el tránsito, ni violencia en la separación. La muerte aparece como un umbral, como el momento en que ya no es posible ocultarse tras el ruido de la vida cotidiana. Para quien ha vivido sin mirar hacia adentro, ese paso puede resultar desconcertante. No porque sea cruel, sino porque es honesto. Para quien ha cultivado la conciencia, en cambio, la muerte no introduce una realidad extraña, sino una continuidad. El tránsito no transforma al ser, lo revela. Lo que uno es, se vuelve visible sin los velos del cuerpo, del tiempo o de la costumbre. El relato no celebra la muerte, pero tampoco la demoniza. La trata con una sobriedad casi respetuosa. Es necesaria, no por deseo divino, sino porque sin ella el orden quedaría incompleto. La vida permite la acción, la muerte permite la evaluación. Ambas forman parte de un mismo proceso. Separarlas sería negar el sentido de la responsabilidad. El cielo que se insinúa en estas páginas no es un lugar etéreo dedicado a recompensar o castigar según estados de ánimo. Funciona más bien como una administración del orden moral. Todo está registrado, no por obsesión, sino por necesidad. Nada se pierde, no porque alguien vigile con desconfianza, sino porque el universo mismo conserva memoria de lo que ocurre en él. Ese cielo no improvisa. No reacciona tarde ni corrige errores con parches. Opera como un sistema coherente donde cada acto encuentra su lugar. No hay caos ni arbitrariedad, solo correspondencia. Y esa correspondencia no depende de que alguien la entienda o la acepte. Existe de todos modos. El relato no intenta justificarla, la da por hecha. En ese marco, la justicia deja de ser una amenaza externa y se convierte en una consecuencia natural. No se trata de obedecer para evitar el castigo, sino de vivir alineado para no romper el equilibrio. El bien no es premiado por favoritismo, ni el mal castigado por venganza. Ambos generan efectos porque así está estructurada la realidad. El texto, sin decirlo abiertamente, invita a una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el juicio no fuera algo que ocurre al final, sino algo que ya se está gestando en cada decisión? ¿Y si la vida entera fuera una preparación silenciosa para ese momento de claridad absoluta? No lo afirma, no lo niega. Lo deja flotando,
como una semilla que solo germina en quien está dispuesto a mirarse sin defensas. Por eso la narración no se cierra con un mensaje tranquilizador ni con una advertencia final. No necesita hacerlo. Su fuerza reside en haber desplazado el centro del problema. Ya no se trata de temer a un juez externo, sino de comprender que la justicia no puede ser evitada porque no es ajena. Acompaña al ser humano desde el primer acto consciente hasta el último aliento. Y en esa comprensión, silenciosa pero firme, el relato cumple su función más profunda. No informar sobre el más allá, sino transformar la mirada sobre el aquí. La llamada no llega como un trueno ni como una orden que quiebra el aire. Llega con forma de presencia. No irrumpe, se aproxima. Miguel aparece sin estrépito, como si incluso el mensajero supiera que hay momentos en los que la solemnidad excesiva sería una falta de respeto. No trae armas ni señales de urgencia. Trae una certeza. Y esa certeza pesa más que cualquier amenaza. Abraham lo reconoce de inmediato, no porque lo haya visto antes, sino porque hay verdades que no necesitan presentación. Sabe quién es, y sabe por qué ha venido. No hace falta que el arcángel explique demasiado. La sola presencia basta para que el anciano comprenda que el tiempo, ese compañero silencioso de toda una vida, ha comenzado a cerrarse sobre sí mismo. Pero Abraham no se levanta. No se prepara. No acepta sin más. No hay desafío en su negativa, ni orgullo, ni voluntad de desobedecer. Hay algo mucho más humano, apego. El apego a la luz del día, al polvo del camino, al sonido del viento entre los árboles. Abraham ha vivido lo suficiente como para saber que la vida no es perfecta, pero también lo suficiente como para amarla con una intensidad serena. No quiere morir todavía. No porque niegue el orden, sino porque aún siente la creación latiendo en sus manos. El miedo aparece, pero no como pánico. Es un miedo sobrio, contenido, casi respetuoso. No teme a Dios, teme a lo que no conoce. La muerte no se le presenta como castigo, pero sigue siendo un territorio sin mapas. Y el ser humano, incluso el justo, no deja de ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido. Abraham no se avergüenza de ese temor. No lo disfraza con palabras piadosas. Lo reconoce. Miguel escucha. No interrumpe. No corrige. Su silencio no es indiferencia, es atención. Sabe que esa resistencia no nace de la rebeldía, sino del amor. Amor por lo que ha sido creado, por lo que ha visto crecer, por lo que aún respira. Abraham no se aferra a la vida por miedo a perder privilegios, sino porque reconoce su valor. Y ese reconocimiento, lejos de ser una falta, es un testimonio. Hay algo profundamente humano en ese momento. El patriarca, que ha obedecido llamadas imposibles, que ha dejado tierras, que ha confiado cuando no había garantías, ahora se detiene. No huye, no discute, pero pide tiempo. No reclama eternidad. Solo no quiere que el final llegue sin haber comprendido del todo lo que ha amado. Miguel no responde con dureza. No recuerda mandatos ni enumera méritos. No amenaza con consecuencias. Su papel no es forzar, sino acompañar. Y en esa actitud se revela algo esencial. La voluntad divina no necesita aplastar la voluntad humana para cumplirse. Puede esperar. Puede dialogar. Puede escuchar una negativa sin convertirla en traición. Abraham habla entonces desde el corazón, no desde la doctrina. Habla de la belleza del mundo, de la vida que palpita incluso en lo pequeño, de la extraña alegría que todavía encuentra al despertar. No pide quedarse para siempre. Solo expresa que aún no está preparado para soltar. Y esa confesión, lejos de disminuirlo, lo humaniza hasta el extremo. El arcángel comprende que no está frente a un rechazo del orden,
sino frente a una conciencia viva que todavía se siente parte de la obra. La resistencia de Abraham no busca romper la ley, sino retrasar el paso para mirarla una vez más. No es un no definitivo, es un todavía. En ese intercambio silencioso se insinúa una verdad profunda: la obediencia auténtica no siempre es inmediata. A veces pasa por la duda, por el temblor, por la necesidad de comprender antes de avanzar. Abraham no se rebela contra Dios, se reconoce a sí mismo. Y ese reconocimiento es, paradójicamente, una forma elevada de fidelidad. La llamada permanece, pero no oprime. Miguel no se marcha, pero tampoco insiste. El tiempo parece suspenderse, como si el cielo mismo aceptara que hay transiciones que no pueden ser abruptas. La muerte llegará, pero no como un asalto. Llegará cuando el alma haya recorrido el último tramo de su propio entendimiento. Así, en ese instante frágil y poderoso, la grandeza no está en la sumisión inmediata ni en la negativa orgullosa, sino en la honestidad del temor y en el amor declarado por la vida. Abraham no desafía al cielo. Le habla. Y el cielo, lejos de castigarlo por ello, escucha. Miguel no da un paso atrás, pero tampoco avanza. Permanece allí, presente sin invadir, como quien entiende que hay momentos en los que la cercanía importa más que la urgencia. Su mirada no pesa. No examina, no presiona. Es una paciencia que no nace de la indecisión, sino de un conocimiento más profundo del alma humana. Sabe que Abraham no está huyendo, sabe que no intenta escapar del orden. Sabe que lo que ocurre delante de él no es desobediencia, sino tránsito interior. En el cielo no hay prisa. Esa es una de las primeras cosas que se revelan sin necesidad de palabras. El tiempo que rige a los hombres no gobierna a lo eterno. Dios permite la demora no como concesión débil, sino como acto deliberado. No todo debe cumplirse de inmediato para ser justo. Hay procesos que requieren maduración, incluso en el último tramo de la vida. La muerte, aunque segura, no necesita imponerse como sentencia abrupta. No hay amenazas suspendidas sobre Abraham. No hay cuenta atrás. La llamada no se retira, pero tampoco se transforma en presión. Permanece como una verdad quieta, esperando ser asumida. En ese silencio prolongado se revela una forma de autoridad que no necesita imponerse para existir. El poder que puede esperar es un poder que no teme ser cuestionado. Abraham, al percibir esa quietud, encuentra espacio para hablar con mayor claridad. Ya no se limita a decir que no quiere morir. Ahora exige comprensión. No exige privilegio ni excepción, exige sentido. Quiere entender qué ocurre, por qué ahora, qué significado tiene ese paso final. No se dirige a Dios como súbdito temeroso, sino como ser consciente que ha dedicado su vida a escuchar y obedecer. Y por eso, ahora, pide ser escuchado. No hay insolencia en sus palabras. Hay necesidad. La necesidad de no ser reducido a un objeto de transición, de no convertirse en una pieza más que se mueve sin saber por qué. Abraham ha sido llamado amigo de Dios, y habla como tal. No reclama derechos, pero tampoco acepta el silencio como respuesta suficiente. Su exigencia no nace del orgullo, sino de la coherencia. Quien ha vivido en diálogo no puede morir sin él. Miguel no responde por sí mismo. No argumenta, no justifica, no corrige. Su papel no es explicar el misterio, sino sostener el espacio donde la comprensión pueda nacer. Y ese espacio existe porque el cielo lo permite. Porque Dios no se siente amenazado por la pregunta del justo. Al contrario, la pregunta es parte del camino. La muerte, así, se muestra desnuda de violencia. No arrastra, no quiebra, no impone. No entra por la fuerza ni se lleva al hombre contra su voluntad. Se acerca como una puerta que debe cruzarse consciente, no empujado.
Y esa conciencia no puede forzarse sin destruir aquello mismo que se pretende preservar, la dignidad del alma. El cielo escucha. No solo oye, escucha. Hay una diferencia profunda entre ambas cosas. Oír es registrar sonidos, escuchar es atender al sentido. Y el cielo atiende. No interrumpe, no desacredita, no minimiza el temor ni el amor por la vida que Abraham expresa. Todo eso tiene peso. Todo eso cuenta. Porque el justo no es justo por no sentir miedo, sino por no mentirse sobre él. En ese acto de escucha se revela algo que el relato no proclama, pero deja claro: la justicia divina no es muda. No se limita a ejecutar consecuencias. Tiene oído. Y ese oído se inclina, no hacia el clamor desesperado, sino hacia la voz honesta. El cielo no dialoga con la manipulación ni con el orgullo, pero sí con la verdad desnuda del corazón. Abraham no recibe una respuesta inmediata, pero recibe algo quizá más importante: reconocimiento. Su resistencia no es anulada, su temor no es despreciado, su amor por la creación no es considerado debilidad. Todo eso forma parte de su justicia. Y por eso el cielo no lo silencia. El tiempo vuelve a estirarse. La llamada sigue presente, pero ya no pesa como amenaza. Se ha convertido en conversación suspendida. Y en ese espacio intermedio, donde ni la vida ni la muerte se imponen todavía, Abraham permanece de pie. No como rebelde ni como vencido, sino como ser humano íntegro, mirado y escuchado por aquello mismo que lo llamó. Y ese hecho, silencioso pero decisivo, transforma el final en algo distinto. Ya no será un arranque brusco ni una clausura violenta. Será una comprensión que aún no ha terminado de desplegarse. Porque cuando el cielo escucha al justo, incluso el final se convierte en enseñanza. La petición surge sin cálculo, casi como un suspiro que se transforma en palabra. Abraham no pide permanecer, no pide escapar al destino que ya comprende inevitable. Pide ver. Ver una vez más aquello que ha habitado toda su vida. No desde la costumbre del suelo, sino desde una distancia que permita entender. Quiere mirar el mundo como nunca lo ha hecho, quizá porque intuye que solo al alejarse se revela el dibujo completo. No formula la petición como exigencia, sino como necesidad profunda. Si ha de partir, quiere hacerlo con los ojos llenos de realidad. Quiere comprender qué ha sido de la creación que tanto ha amado, qué hacen los hombres con el don que se les concedió, cómo respira el mundo cuando nadie lo observa desde dentro. Su deseo no es curiosidad vana, es responsabilidad. No quiere morir sin saber. Miguel no responde de inmediato, pero tampoco rechaza la petición. Hay un instante de quietud, como si la solicitud fuera elevada más allá de la conversación visible. Y entonces llega el asentimiento, no como decisión personal del arcángel, sino como mandato que desciende sin ruido. El cielo accede. No porque Abraham lo merezca más que otros, sino porque su petición forma parte del aprendizaje que aún no ha concluido. El movimiento no es brusco. No hay vértigo ni ruptura. La transición ocurre con una suavidad que desarma el miedo. Abraham siente cómo la tierra se aleja sin perderse, como el mundo se abre bajo él como un cuerpo familiar visto desde una nueva altura. No hay alas visibles, no hay carros de fuego. Solo una elevación serena, sostenida por una fuerza que no oprime. Desde lo alto, la tierra se despliega con una belleza silenciosa. No como un lugar abstracto, sino como un entramado vivo de caminos, aldeas, ríos y campos. Abraham reconoce montañas que ha cruzado, llanuras que ha pisado, regiones donde el polvo aún parece guardar el eco de sus pasos. Todo está ahí, entero, indiferente al hecho de que él lo observe por última vez. Pero pronto su mirada es atraída hacia los hombres. No los ve como individuos aislados, sino como flujos de conducta, como patrones que se repiten.
Ve gestos de bondad casi invisibles, actos pequeños que no hacen ruido, manos que ayudan sin esperar nada. Y por un momento, su corazón se aquieta. La vida no ha sido en vano. Hay semillas que han germinado. Sin embargo, esa calma dura poco. A medida que observa con mayor atención, el mal se hace evidente. No como monstruo extraordinario, sino como hábito. Ve engaños cotidianos, violencias normalizadas, indiferencias que hieren más que el golpe directo. Ve a los fuertes aprovecharse de los débiles, a los poderosos justificar sus abusos, a los justos ser silenciados sin escándalo. La indignación surge con fuerza. No es ira ciega, es dolor transformado en juicio. Abraham no puede comprender cómo, después de tanto tiempo, después de tantas advertencias, la injusticia sigue siendo elegida. Su amor por la creación se convierte en herida al ver cómo es deformada. No grita, pero su interior se tensa. El mundo que ama también es el mundo que falla. Su reacción es inmediata. El impulso de corregir, de castigar, de detener aquello que daña, brota con la misma intensidad con la que antes brotó el apego a la vida. Abraham siente que no es justo que el mal continúe sin respuesta. Desde esa altura, la injusticia parece aún más clara, más desnuda, menos excusable. La distancia no suaviza el juicio, lo afila. Miguel observa sin intervenir. No frena la indignación ni la alimenta. Permite que Abraham sienta plenamente lo que ve. Porque esa reacción, aunque imperfecta, también forma parte del aprendizaje. No se trata solo de ver el mundo, sino de confrontar la propia manera de juzgarlo. Abraham descubre entonces algo inquietante. El deseo de justicia puede convertirse rápidamente en deseo de destrucción si no es sostenido por comprensión. Su corazón justo no es inmune al impulso de imponer el bien por la fuerza. Y esa revelación lo sacude más que las imágenes de mal que ha contemplado. El mundo sigue girando bajo sus ojos, ajeno a su juicio momentáneo. La vida continúa, mezclando luz y sombra sin pedir permiso. Y Abraham, suspendido entre la tierra que ama y el cielo que lo espera, comienza a comprender que mirar no es suficiente. Que ver el mal no garantiza saber cómo responder a él. Que incluso el justo necesita aprender a distinguir entre justicia y venganza. La indignación permanece, pero ya no es simple. Se ha vuelto pregunta. Y en esa pregunta, todavía sin respuesta, el viaje continúa. El impulso nace antes de que la reflexión tenga tiempo de formarse. Abraham, al contemplar la reiteración del daño, siente que la paciencia se ha agotado. No es un arrebato sin causa, es la respuesta visceral de quien ha visto demasiadas veces el mismo error repetirse. Desde la altura, el mal parece más nítido, más evidente, menos excusable. Y en esa claridad, surge el deseo de que todo termine de una vez. Que el golpe caiga. Que la injusticia sea cortada de raíz. El castigo inmediato se presenta como solución limpia. Una intervención decisiva que ponga fin al abuso, que restaure el orden sin dilaciones. Abraham no piensa en sí mismo cuando lo desea, piensa en las víctimas. En los pequeños aplastados por los poderosos, en la creación deformada por la codicia. Su intención no es cruel, pero es absoluta. Quiere que el mal deje de existir, y lo quiere ahora. Ese deseo, sin embargo, nace de una mirada humana. Una mirada que, aun siendo justa, es limitada. Porque ve el acto, pero no siempre el proceso. Ve la herida, pero no todas las causas. El juicio humano, incluso cuando es moralmente correcto, tiende a ser impaciente. No soporta la espera, no tolera la ambigüedad. Confunde justicia con rapidez, corrección con eliminación. Abraham se descubre a sí mismo dispuesto a borrar, no a transformar. A suprimir, no a comprender.
Y aunque su intención es proteger, su método empieza a parecerse peligrosamente a aquello que condena. La línea es fina, casi invisible. La falta de misericordia no surge del odio, sino del cansancio. Del hartazgo de ver que el mal persiste. Es entonces cuando la respuesta llega, no como reprensión airada, sino como contención firme. Dios no ejecuta el castigo solicitado. No permite que el deseo del justo se convierta en decreto. No porque el mal no merezca respuesta, sino porque la respuesta que se pide nace de un lugar incompleto. El cielo detiene la mano antes de que se cierre en puño. No hay humillación en esa negativa. No hay corrección pública ni desaprobación explícita. Hay límite. Un límite que no anula la justicia, pero la encuadra. Abraham siente, más que escucha, que su juicio no es rechazado por ser injusto, sino por ser insuficiente. No porque esté equivocado al ver el mal, sino porque aún no ve todo. La diferencia se vuelve clara poco a poco. La justicia humana responde al acto visible. La justicia divina considera el entramado entero. Donde el hombre ve una falta, Dios ve una historia. Donde el hombre exige cierre, Dios mantiene abierto el tiempo. No por indulgencia ingenua, sino porque la realidad es más compleja que el deseo de resolución inmediata. Abraham comienza a comprender que el castigo fulminante puede detener un acto, pero no necesariamente reordenar un corazón. Puede silenciar una violencia, pero no sanar la raíz que la produjo. La justicia que destruye sin discernir corre el riesgo de reproducir el mismo patrón que pretende eliminar. Cambia el agente, no la lógica. Esa comprensión no llega sin resistencia. Cuesta aceptar que la paciencia tenga un lugar cuando el daño es evidente. Cuesta admitir que la misericordia no es debilidad, sino otra forma de rigor. Abraham siente como su impulso inicial se repliega, no porque sea falso, sino porque necesita ser atravesado por algo más amplio. El aprendizaje no es cómodo. Implica reconocer que incluso el justo puede juzgar mal cuando juzga demasiado rápido. Que la indignación, aunque legítima, no basta para gobernar. Que la autoridad moral no se mide solo por la pureza de la intención, sino por la profundidad de la mirada. Poco a poco, Abraham deja de pedir la aniquilación del mal y empieza a preguntarse por el sentido del juicio. Ya no desea simplemente que todo termine, sino que todo encuentre su lugar. Comprende que la justicia divina no actúa como martillo, sino como balanza. No aplasta, pesa. No borra, clasifica. No responde al clamor inmediato, sino a la verdad completa. En ese desplazamiento interior ocurre algo decisivo. El patriarca, que ha sido testigo y juez, se convierte ahora en aprendiz. No aprende nuevas leyes, aprende una nueva medida. Descubre que la verdadera justicia no es la que satisface la urgencia del corazón herido, sino la que preserva el orden sin destruir la posibilidad de retorno. El mundo sigue girando bajo sus ojos, con su mezcla insoportable de bien y mal. Pero Abraham ya no lo mira con la misma exigencia implacable. Hay en su mirada un peso nuevo, una gravedad distinta. No ha renunciado a la justicia. Ha renunciado a imponerla sin comprenderla. Y en ese gesto silencioso, el patriarca avanza un paso más hacia aquello que aún debe aprender antes de partir. La elevación no se detiene en la contemplación del mundo. Sin anuncio ni transición brusca, el paisaje comienza a transformarse. La tierra se repliega lentamente, no desaparece, pero pierde centralidad, como si hubiera cumplido ya su función en la mirada de Abraham. Lo que se abre ante él no es un lugar reconocible, ni un espacio que pueda describirse con coordenadas humanas. No hay puertas ni umbrales visibles, pero el patriarca sabe que ha sido conducido a otro ámbito. Un lugar donde la vida ya no se defiende, sino que se revela. No hay ruido. No hay tumulto.
No hay filas interminables ni lamentos que saturen el aire. Lo primero que sorprende a Abraham es la ausencia de caos. Si esperaba desorden, se equivoca. Si imaginaba confusión, se encuentra con estructura. Todo parece dispuesto con una calma casi sobrehumana. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de sentido, como el de una sala donde algo importante está ocurriendo sin necesidad de palabras. Miguel permanece a su lado, no como guía activo, sino como presencia firme. Abraham comprende que ha sido llevado al lugar del juicio, aunque nadie lo proclame. No porque vea tronos o símbolos grandiosos, sino porque el ambiente mismo impone verdad. Aquí no se discute, no se negocia, no se improvisa. Aquí se constata. El juicio no acontece en la vida, sino después de ella. Esa certeza se impone sin necesidad de explicación. Lo que se vive en el mundo es siembra, lo que ocurre aquí es cosecha. Abraham comprende que nada se decide antes de tiempo. La existencia no es interrumpida para evaluar, se deja completar. Solo cuando el trayecto ha terminado, cuando ya no hay posibilidad de fingir ni de corregir, el alma comparece tal como es. No hay prisas. Las almas no son empujadas ni arrastradas. Llegan. Algunas parecen ligeras, otras densas, como si cargaran un peso que no se ve pero se percibe. No hay gritos de protesta ni proclamaciones de inocencia. Aquí, la palabra ha perdido su poder para ocultar. Lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que se es. Abraham observa con atención creciente. Descubre que nada está sujeto al azar. No hay decisiones tomadas en el momento, no hay deliberaciones tensas ni dudas visibles. Todo está registrado. No en pergaminos que puedan arder ni en libros que puedan cerrarse, sino en una memoria que parece formar parte del mismo tejido del lugar. Cada vida ha dejado su huella. Cada acto, incluso el más pequeño, ha quedado inscrito. Ese registro no es frío ni mecánico. No se limita a enumerar hechos. Contiene intención, contexto, conciencia. No solo lo que se hizo, sino desde dónde se hizo. Abraham percibe que nada ha sido simplificado. El bien no es reducido a una lista de gestos visibles, ni el mal a un conjunto de transgresiones obvias. Todo ha sido conservado con una precisión que abruma. Entonces ve las balanzas. No son objetos pesados ni instrumentos rústicos. No se apoyan en el suelo ni se manipulan con manos visibles. Existen como principio, como símbolo activo de una ley que no necesita imponerse. Las almas son pesadas moralmente, no en términos de cantidad, sino de orientación. No se mide cuánto se hizo, sino hacia dónde se inclinó la vida. Abraham observa cómo una existencia entera puede inclinar una balanza por gestos aparentemente insignificantes, por decisiones repetidas en silencio, por elecciones que nunca fueron vistas por otros. Comprende que no hay acto neutro. Todo deja rastro. Todo suma o resta, no por capricho, sino porque la vida misma se organiza en torno a la coherencia. La balanza no acusa ni absuelve. Simplemente responde. Cuando el peso se inclina, lo hace sin dramatismo. No hay celebración ni condena teatral. Solo consecuencia. El alma reconoce el resultado antes de que se manifieste. No hay sorpresa real, solo confirmación. Lo que se ha vivido se vuelve evidente, sin velos ni excusas. Abraham siente una mezcla de asombro y sobrecogimiento. Aquella justicia que había deseado aplicar con rapidez y dureza se revela ahora como algo infinitamente más preciso. No hay exceso ni carencia. Nada se exagera, nada se minimiza. La balanza no castiga, refleja. No decide, muestra. Y en ese mostrar hay una severidad mayor que cualquier castigo inmediato. Porque aquí no hay a quien culpar.
No hay decreto externo que impugnar. El alma se enfrenta a su propio peso, a su propia inclinación, a la verdad de lo que ha sido. El patriarca comprende entonces por qué el castigo inmediato fue detenido. Porque habría sido tosco frente a esta exactitud. Habría sido ruido frente a este silencio. La justicia divina no necesita destruir para ordenar. Le basta con revelar. Abraham guarda silencio. Ya no hay indignación. Hay respeto. Un respeto profundo por una estructura que no humilla ni se ensaña, pero que tampoco se deja manipular. El juicio que contempla no es un acto de poder, sino de verdad. Y en esa verdad, sin palabras ni gestos grandilocuentes, el patriarca entiende que lo que está viendo no es solo el destino de otros, sino el espejo último de toda vida, incluida la suya. A medida que Abraham observa con mayor detenimiento, una certeza se asienta con peso irrevocable. Nada queda diluido en la multitud. Cada vida es tomada en serio. Las obras buenas y las malas cuentan, no como una suma mecánica, sino como huellas que han moldeado el interior del ser. No se trata solo de actos visibles, sino de la dirección persistente del corazón. Una bondad sostenida en silencio puede pesar más que una acción grandiosa hecha por vanidad. Del mismo modo, una injusticia repetida sin remordimiento deja una densidad que ninguna palabra logra aligerar. No hay distinción de rangos. Abraham ve pasar almas que en vida fueron poderosas y otras que nadie habría nombrado. Aquí no hay tronos ni mendigos. El estatus social se disuelve como polvo al cruzar este umbral. Las riquezas no acompañan, los títulos no pesan, la fama no inclina la balanza. Todo aquello que en el mundo servía para ocultar o amplificar se ha quedado atrás. Solo permanece lo que fue verdaderamente vivido. Ese descubrimiento sacude al patriarca con una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque la justicia no está secuestrada por los fuertes. Temor, porque tampoco protege al justo por su reputación. Aquí no hay refugio en la imagen construida ni en la tradición heredada. Nadie es juzgado por pertenecer, sino por haber sido. La justicia no reconoce linajes ni excusas colectivas. El juicio es individual. Esa palabra adquiere un sentido absoluto. Cada alma comparece sola, no aislada, pero sí desnuda. No puede apoyarse en la bondad ajena ni diluir su responsabilidad en la culpa de otros. Abraham comprende que incluso las grandes comunidades, con sus pactos y leyes, no sustituyen la conciencia personal. Cada vida es un trayecto único, y como tal es evaluada. No hay favoritismos. Esa ausencia es tan total que resulta casi desconcertante. Abraham había conocido un mundo donde la cercanía al poder, la habilidad para negociar o la pertenencia a un grupo podían torcer el resultado de un juicio. Aquí, nada de eso funciona. No hay rostros que conmuevan al juez ni historias que desvíen la balanza. No porque falte compasión, sino porque la compasión no puede contradecir la verdad. La justicia que se manifiesta no es una reacción emocional, sino una estructura. No responde a impulsos ni se adapta a circunstancias particulares para favorecer a unos sobre otros. Funciona como una ley interna del orden mismo, tan estable como invisible. No necesita imponerse porque ya está operando desde siempre. El juicio no inaugura esa justicia, la hace visible. Abraham comienza a entender que esta estructura no ha sido creada para castigar, sino para sostener la coherencia del conjunto. Si las obras no contaran, la vida sería arbitraria. Si el estatus influyera, el orden estaría corrompido. Si el juicio no fuera individual, la responsabilidad se diluiría hasta desaparecer. Todo lo que ve responde a una necesidad profunda, que la realidad tenga sentido. Ese sentido no es cruel, pero tampoco indulgente. No se acomoda a los deseos humanos de absolución fácil ni a la tentación de condena rápida.
Exige algo más difícil, aceptar que cada decisión ha tenido un peso real, que cada omisión ha contado, que cada gesto ha contribuido a inclinar la balanza de una vida entera. Abraham siente cómo esa comprensión desciende lentamente, como una gravedad nueva. La justicia que contempla no humilla, pero tampoco consuela falsamente. No destruye, pero tampoco disimula. Es estructural porque no depende de quien la aplique, ni de cuándo se manifieste. Está ahí, operando incluso cuando nadie la nombra. Por primera vez, el patriarca percibe con claridad que la vida no ha sido un ensayo sin consecuencias. Que cada paso dado ha participado en una arquitectura mayor. Y que esa arquitectura, silenciosa y firme, no puede ser burlada sin que el desequilibrio se manifieste tarde o temprano. No hay terror en esa revelación, pero sí una sobriedad que atraviesa todo. La justicia no se presenta como amenaza, sino como verdad ineludible. Y en esa verdad, Abraham reconoce algo que nunca había visto con tanta nitidez. El mundo no necesita un juez caprichoso para sostenerse, porque ya está habitado por una justicia que no falla. Y mientras observa cómo cada alma es pesada sin ruido ni excepción, el patriarca comprende que el verdadero juicio no comienza aquí. Aquí solo se confirma. El juicio comenzó mucho antes, en cada elección hecha a solas, en cada instante en que nadie miraba. Aquí, finalmente, todo eso se muestra. Y esa comprensión, profunda y silenciosa, se convierte en una carga y en una enseñanza que Abraham sabe que no podrá ignorar cuando llegue su propio turno. Entre las presencias que sostienen aquel orden silencioso, Abraham distingue una figura que no impone por grandeza ni por poder visible. No ocupa un trono elevado ni se rodea de símbolos que inspiren temor. Está allí con una serenidad que desarma, como si el juicio no necesitara imponerse cuando es verdadero. Miguel no lo nombra, pero Abraham lo sabe. Lo reconoce no por el rostro, sino por el peso de su historia. Es Abel. El primero en haber atravesado la muerte es ahora quien recibe a los que llegan. El primer derramamiento de sangre humana no quedó sin respuesta, pero tampoco fue transformado en venganza eterna. Abel, el que cayó sin comprender del todo, es quien ahora comprende. Hay en ello una coherencia que Abraham percibe con claridad. Quien conoció la injusticia sin haberla cometido es capaz de juzgar sin deformarse por ella. Abel no juzga con ira. No hay rastro de resentimiento en su presencia. No devuelve al mundo el golpe que lo arrancó de la vida. Su mirada no acusa, no señala con dureza. Observa. Atiende. Pesa. No porque haya olvidado, sino porque ha comprendido que el juicio no puede nacer del dolor si ha de ser justo. La herida no gobierna aquí. Abraham siente una extraña quietud al advertirlo. Si alguien tendría derecho a la cólera, sería aquel cuya vida fue cortada antes de tiempo. Sin embargo, no hay furia en él. Su autoridad no proviene de la fuerza, sino de la experiencia última. Conoce el peso de la vida y el de la muerte. Y por eso puede sostener la balanza sin inclinarla por emoción. Nada se escapa a su atención, pero nada es dramatizado. Cada alma comparece y es leída como se lee un texto completo, no una frase aislada. Porque aquí existe un registro total de los actos humanos. No como una lista fría de hechos, sino como una memoria viva que conserva intención, contexto y conciencia. No hay gesto que se haya perdido en el ruido del mundo. No hay silencio que no haya hablado. Ese registro no está en manos de un solo ser. Abraham percibe la presencia de escribas celestiales, no como funcionarios apresurados, sino como custodios de una memoria que no puede fallar. No escriben para acusar ni para justificar. Escriben porque recordar es necesario para que el juicio no sea arbitrario. Cada vida ha sido observada con una atención que no invade, pero tampoco se distrae. Los escribas no intervienen. No interpretan.
registran. Su tarea no es decidir, sino preservar. Son testigos del proceso completo, desde el primer acto consciente hasta el último aliento. Abraham comprende que nada ha sido olvidado, no por vigilancia obsesiva, sino porque el olvido introduciría injusticia. Para que la balanza sea justa, la memoria debe ser íntegra. Abel recibe ese registro sin sorpresa. No descubre nada nuevo al leerlo. El juicio no consiste en revelar secretos, sino en confirmarlos. El alma, al verse reflejada en lo que ha sido, reconoce la verdad antes de que se manifieste el resultado. No hay discusión posible, porque no hay error. La justicia aquí no se impone desde fuera, emerge desde dentro. Abraham observa cómo la figura de Abel no se engrandece por juzgar. No se endurece, no se distancia. Permanece humano, si aún puede decirse así. Y en ello hay una enseñanza silenciosa: el juicio no deshumaniza cuando es justo. No convierte al juez en verdugo ni al juzgado en objeto. Mantiene a ambos dentro del orden. La elección de Abel no es casual. El primero que murió no quedó relegado al olvido. Su historia no fue cerrada con violencia ni con consuelo vacío. Fue integrada. El daño que sufrió no se convirtió en licencia para destruir, sino en capacidad para comprender. Y esa transformación, profunda e invisible, sostiene ahora todo el proceso. Abraham siente cómo esa escena se graba en su interior con una claridad difícil de soportar. La justicia que ve no es una abstracción. Tiene rostro, memoria y medida. No depende de la fuerza, sino de la verdad. No se alimenta del castigo, sino del equilibrio. Y mientras las almas continúan compareciendo, mientras los escribas siguen registrando sin pausa ni error, el patriarca comprende que el juicio no es un evento aislado, sino la culminación de una historia que comenzó mucho antes de que cualquiera imaginara ser juzgado. Aquí no se decide quién merece vivir o morir. Eso ya ocurrió. Aquí se revela qué ha sido cada vida. Y esa revelación, sostenida por una memoria que no falla y por un juez que no odia, resulta más definitiva que cualquier sentencia pronunciada con ira. Abraham guarda silencio. Sabe que aún no ha terminado de aprender. Pero algo esencial ya ha quedado claro. Incluso la injusticia más antigua puede ser transformada en fundamento de justicia, si no se permite que el dolor dicte la última palabra. Alrededor de aquella estructura silenciosa, Abraham percibe otras presencias que no reclaman atención, pero cuya función resulta evidente. Ángeles ejecutores del orden, no armados para la violencia, sino dispuestos para la precisión. No actúan por impulso ni por mandato airado. Se mueven cuando corresponde, se detienen cuando es necesario. No deciden, ejecutan. No juzgan, aplican. Son parte del mecanismo invisible que asegura que lo visto se traduzca en consecuencia. No hay persecuciones ni escenas de fuerza. Su intervención es sobria, casi administrativa. Cuando una balanza se inclina, cuando una vida ha quedado definida por su propio peso, ellos acompañan el resultado sin dramatismo. No arrastran, no empujan. Simplemente conducen. Su autoridad no proviene del poder, sino de la coherencia del sistema que sostienen. No hay resistencia, porque no hay arbitrariedad. Abraham comprende entonces que el cielo entero funciona como un archivo eterno. No un depósito muerto de datos, sino una memoria viva que no se degrada con el tiempo. Nada se pierde, nada se borra, nada se confunde. Las vidas humanas no son tratadas como episodios efímeros, sino como relatos completos que merecen ser conservados en su integridad. El universo recuerda porque olvidar sería injusto. Ese archivo no está hecho para acusar. No busca reunir pruebas para condenar. Existe porque la justicia necesita totalidad. Cada gesto, cada omisión,
cada elección ha dejado una marca que no puede ser ignorada sin alterar el equilibrio. El cielo no improvisa respuestas porque ya posee la historia completa. Y esa posesión no oprime, sostiene. El juicio que Abraham contempla no destruye. Clasifica. Esa palabra adquiere un sentido profundo. No se aniquila a nadie, no se borra ninguna existencia. Cada alma es situada donde corresponde según lo que ha llegado a ser. No se la castiga para infligir dolor, sino que se la coloca en coherencia con su propia orientación. El resultado no es una herida infligida desde fuera, sino una consecuencia que brota desde dentro. El castigo, cuando existe, no tiene forma de venganza. No responde a una ofensa personal ni a una afrenta contra la autoridad. Es el desenlace natural de una vida desalineada. No hay gozo en imponerlo ni satisfacción en observarlo. Simplemente ocurre. Como ocurre el peso cuando algo cae, como ocurre la noche cuando el día ha terminado. Abraham percibe que muchas de las almas no sienten sorpresa ante su destino. Lo reconocen. Algunas con alivio, otras con una tristeza muda. Pero incluso esa tristeza no es fruto de la humillación, sino del reconocimiento tardío. Aquí no se reprocha haber fallado, se muestra lo que ese fallo ha producido. No hay palabras de reproche, porque ya no son necesarias. Y sin embargo, la misericordia no está ausente. Abraham la percibe no como indulgencia que borra la ley, sino como espacio dentro de ella. La misericordia no anula la estructura, la habita. Atenúa sin deshacer, acompaña sin negar. No contradice la balanza, pero tampoco la vuelve cruel. Está presente en la forma en que el juicio se ejerce sin ira, en la ausencia de humillación, en la paciencia con la que se permite que cada alma reconozca su verdad. La ley permanece intacta. Nada la revoca. Nada la suspende. Pero su aplicación no es despiadada. No se ejerce para aplastar, sino para ordenar. Abraham comprende que la misericordia auténtica no consiste en evitar la consecuencia, sino en permitir que ésta se viva sin odio. No salva del resultado, pero salva del desprecio. En ese equilibrio entre ley y misericordia, el patriarca descubre una justicia más profunda que cualquier sistema humano. Una justicia que no necesita ser defendida con violencia porque no se basa en la fuerza. Una justicia que no teme mostrarse porque no tiene nada que ocultar. Y mientras los ángeles continúan su labor silenciosa, mientras el archivo eterno permanece abierto sin desgaste, Abraham entiende que lo que está viendo no es un final, sino un orden que siempre ha estado ahí. Un orden que no destruye lo que juzga, sino que lo coloca donde corresponde. Esa comprensión no trae consuelo fácil ni temor paralizante. Trae claridad. Y esa claridad, serena y firme, se asienta en él como la última enseñanza que debía recibir antes de seguir adelante. La visión no se disuelve de golpe. No hay una retirada abrupta ni un cierre dramático. Simplemente, aquello que debía ser visto ha sido visto. Abraham no recibe una explicación final en forma de palabras, porque ya no la necesita. El orden se ha revelado por sí mismo, sin proclamas ni amenazas. Y en esa revelación silenciosa ocurre algo decisivo, la comprensión. No es una comprensión intelectual, como quien resuelve un problema. Es más profunda, más lenta, más pesada. Se instala en el centro del ser. Abraham entiende que lo que ha contemplado no es un sistema creado para corregir errores aislados, sino la expresión coherente de una realidad que no puede funcionar de otro modo sin romperse. El orden divino no es una norma impuesta desde fuera, es la forma misma en que la vida, la conciencia y la responsabilidad se sostienen mutuamente. Por primera vez, el patriarca deja de comparar. Ya no mide la justicia divina con la humana. No intenta encontrar equivalencias ni corregirla desde sus propias categorías.
Reconoce su superioridad no como imposición de poder, sino como amplitud de mirada. Donde él veía actos, el orden ve trayectorias. Donde él pedía intervención inmediata, el orden conserva el tiempo como espacio de sentido. Ese reconocimiento no lo empequeñece. Al contrario, lo libera. Abraham no se siente juzgado por haber deseado castigo ni por haber amado la vida. Todo eso ha sido parte del camino que lo ha traído hasta aquí. Comprende que incluso su resistencia inicial, su temor ante la muerte, su indignación ante el mal, han sido etapas necesarias para llegar a esta quietud final. La muerte ya no se presenta como una interrupción violenta. Tampoco como una pérdida absurda. Ahora aparece como integración. Como el momento en que una vida deja de estar en tensión con el orden y pasa a formar parte consciente de él. No hay anulación del ser, no hay disolución sin sentido. Hay tránsito hacia una coherencia más amplia, donde lo vivido encuentra su lugar definitivo. Abraham siente como el miedo se retira sin ser expulsado. No desaparece de golpe, pero pierde autoridad. Ya no gobierna sus pensamientos. La muerte no ha cambiado de naturaleza, pero sí de significado. Ya no es una amenaza oscura, sino un paso necesario para que la verdad de una vida se complete. No hay júbilo, pero tampoco tristeza. Hay serenidad. Una serenidad profunda, ganada, no concedida. Abraham no se engaña pensando que la muerte es deseable, pero tampoco la rechaza. La acepta como parte del orden que ahora comprende. No como castigo, no como premio, sino como consecuencia natural de haber vivido. En ese estado, el patriarca reconoce algo más: el aprendizaje no termina mientras haya conciencia. Incluso al final, incluso cuando el camino parece agotado, el justo sigue aprendiendo. No nuevas reglas, no nuevos mandatos, sino una comprensión más honda de lo que siempre estuvo ahí. La sabiduría no consiste en haberlo sabido todo antes, sino en estar dispuesto a entender hasta el último instante. Abraham no se aferra ya a la tierra que ha amado, pero tampoco la desprecia. La lleva consigo como memoria integrada, no como carga. Cada paso dado, cada duda, cada obediencia, cada temor, ha contribuido a hacerlo quien es ahora. Nada ha sido en vano. Nada ha sido desperdiciado. Miguel permanece cerca, pero ya no es necesario que hable. La presencia basta. No hay urgencia, no hay presión. El tiempo vuelve a perder relevancia. La decisión no se toma por imposición externa, sino porque ha madurado desde dentro. Abraham está listo no porque haya vencido el miedo, sino porque ha comprendido el sentido. Y en esa comprensión final, silenciosa y completa, el patriarca da el paso que antes había postergado. No como rendición, no como derrota, sino como acto consciente. La muerte deja de ser frontera hostil y se convierte en umbral. El justo ha aprendido incluso al final. Y ese aprendizaje, más que cualquier obra o palabra, es lo que lo integra definitivamente en el orden que ahora reconoce como verdadero. No hay una figura levantando la mano para ejecutar una sentencia final. No hay gesto de condena ni voz que proclame una culpa. Abraham comprende, con una claridad que ya no necesita imágenes, que Dios no actúa como verdugo. No persigue, no descarga furia, no busca compensar una ofensa con dolor. Su acción es más profunda y más implacable: equilibra. Mantiene. Ajusta aquello que ha sido desviado para que el conjunto no se fracture. Ese equilibrio no es improvisado ni emocional. No depende del estado de ánimo ni de una reacción ante el fracaso humano. Es constante, silencioso, inevitable. Como el peso que devuelve al suelo lo que se eleva demasiado. Como la corriente que reordena lo que ha sido removido. Dios no castiga porque se sienta herido. Ordena porque la creación no puede sostener la incoherencia indefinidamente.
Entonces se revela otra certeza que Abraham ya no puede ignorar: la creación no funciona por capricho. No es un escenario caótico donde todo da igual mientras se crea o se destruya. Funciona con reglas. No siempre visibles, no siempre comprendidas, pero reales. Cada cosa ocupa un lugar. Cada acto tiene un efecto. Cada elección altera el tejido del conjunto, para bien o para mal. Esas reglas no fueron impuestas para limitar la libertad, sino para hacerla posible. Sin ellas, no habría responsabilidad, solo azar. Sin ellas, el bien no tendría valor y el mal no tendría peso. La creación no es un juego sin consecuencias. Es un espacio donde cada conciencia participa activamente en la estabilidad o en la ruptura del orden. Abraham siente entonces el peso del conocimiento. No como carga injusta, sino como responsabilidad inevitable. Saber no es neutral. Haber visto, haber comprendido, haber intuido el orden, implica una respuesta. No se puede conocer sin quedar implicado. El conocimiento no salva por sí mismo, pero expone. Desnuda. Obliga a vivir de acuerdo con lo que se ha visto. Por eso la ignorancia nunca fue la excusa definitiva, y la sabiduría nunca fue garantía automática. Lo que cuenta no es cuánto se sabe, sino qué se hace con ello. El conocimiento sin responsabilidad se convierte en ruptura. La conciencia sin coherencia se vuelve peso muerto. Abraham entiende que la revelación no fue un privilegio, sino una exigencia. La vida entera aparece ahora bajo una nueva luz. No como un tiempo para acumular méritos externos, ni como una prueba arbitraria impuesta desde lo alto, sino como una preparación constante. Cada día, cada decisión, cada silencio ha sido parte de un proceso de afinación. La vida prepara para el juicio no porque el juicio sea una amenaza, sino porque es una consecuencia natural de haber vivido conscientemente. No se trata de vivir con miedo al final, sino con atención al presente. Porque el juicio no irrumpe de forma inesperada. Se va gestando. Se construye lentamente en la memoria de los actos, en la orientación repetida del corazón, en las elecciones que nadie vio pero que definieron quién se estaba llegando a ser. Y entonces Abraham comprende algo último, algo que da sentido a todo lo visto: el juicio no es un evento nuevo. Es memoria activada. No aparece algo que no haya estado ya allí. No se revela una verdad desconocida. Se ilumina lo que siempre ha sido. El cielo no inventa el juicio, lo recuerda. La memoria no acusa, muestra. No distorsiona, revela. Al activarse, no añade nada a la vida vivida, simplemente la expone sin velos. Por eso no hay sorpresa real en el juicio. El alma se reconoce. Ve lo que fue. Entiende lo que hizo. Acepta lo que se ha convertido. En ese sentido, el juicio no es ajeno. No viene de fuera. Brota desde dentro, cuando ya no es posible mentirse. El cielo no necesita imponerlo porque la memoria lo hace inevitable. Todo lo que fue sembrado, consciente o inconscientemente, comparece cuando el tiempo de ocultar ha terminado. Abraham siente cómo esta comprensión se asienta definitivamente. No hay más preguntas. No porque todo haya sido respondido, sino porque lo esencial ha quedado claro. Dios no destruye. Ordena. No castiga por ira. Equilibra por necesidad. No condena desde el capricho. Revela desde la verdad. La vida, con todas sus contradicciones, fue el espacio donde ese equilibrio comenzó a trazarse. El juicio será solo su manifestación final. Y entre uno y otro no hay ruptura, sino continuidad. Con esa certeza, el patriarca ya no necesita mirar atrás ni adelantarse. Todo ha encontrado su lugar. La memoria ha hablado.
El orden ha sido comprendido. Y en ese silencio pleno, donde nada se fuerza y nada se oculta, Abraham está preparado para cruzar sin temor, sabiendo que no se enfrenta a un verdugo, sino a la coherencia última de todo lo que ha sido. La comprensión no se condensa en una frase única ni en una sentencia cerrada. Se despliega lentamente, como una verdad que no necesita proclamarse porque ya se ha vuelto evidente. Abraham percibe que el mensaje que atraviesa todo lo visto no es una amenaza ni una absolución general. No hay condena previa inscrita sobre la humanidad, pero tampoco hay indulgencia automática. El ser humano no nace marcado para perder, pero tampoco camina sin consecuencias. No hay un destino sellado desde el origen. Ninguna vida está arruinada de antemano. Esa certeza se impone con fuerza serena. Incluso las almas más cargadas no fueron creadas para caer, sino que se desviaron paso a paso, decisión tras decisión. La posibilidad de orientarse hacia el bien estuvo siempre ahí, abierta, accesible. El juicio no castiga una condición, sino una trayectoria. Pero esa misma libertad excluye la impunidad. Abraham entiende que no existe un refugio último donde esconder lo vivido. Nada queda neutralizado por el paso del tiempo ni diluido por la costumbre. La ausencia de condena previa no equivale a ausencia de responsabilidad. Cada vida ha sido tomada en serio, y precisamente por eso cada acción cuenta. Toda acción deja huella. No solo las grandes decisiones, no solo los actos visibles o recordados. También los gestos pequeños, repetidos, silenciosos. Las omisiones que parecían inofensivas. Las palabras dichas sin pensar. Las intenciones que nunca llegaron a convertirse en hechos, pero que moldearon el interior. Todo ha dejado marca. No como castigo, sino como rastro. Abraham comprende que vivir es escribir sin saberlo. Cada día añade una línea a un texto que no se borra. No porque alguien vigile con obsesión, sino porque la realidad misma conserva memoria. La creación no es frágil en ese sentido. No pierde lo que ocurre en ella. No olvida por descuido. Recordar es parte de su estabilidad. El cielo no improvisa. No reacciona tarde ni corrige errores con gestos desesperados. No actúa para apagar incendios imprevistos. Todo lo que ocurre en el juicio ya estaba contenido en la vida. Nada aparece de la nada. No hay sorpresas, solo revelaciones. El orden no se ajusta sobre la marcha, se manifiesta cuando corresponde. Esa ausencia de improvisación no es rigidez, es coherencia. El cielo no necesita cambiar de criterio porque nunca lo tuvo caprichoso. Las reglas que sostienen la creación no varían según la época ni el individuo. No se adaptan para agradar ni se endurecen para castigar. Simplemente operan. Siempre lo han hecho. Y el tiempo, ese compañero silencioso de toda vida, no es indiferente. Abraham siente con claridad que el tiempo observa. No juzga, no interviene, pero registra. Cada instante vivido ha sido una oportunidad de orientar la balanza. El tiempo no presiona, pero tampoco se distrae. Deja espacio, permite repetir, concede margen. Pero no borra. El tiempo ha sido paciente con los hombres, más paciente de lo que ellos suelen ser consigo mismos. Ha permitido corregir, aprender, caer y levantarse. Ha ofrecido continuidad. Pero esa paciencia no equivale a olvido. Cuando el tiempo termina su función, cuando ya no hay posibilidad de elegir, entrega lo acumulado. No como acusación, sino como verdad completa. Abraham comprende que el mensaje no busca infundir miedo al final, sino responsabilidad en el presente. No se trata de vivir bajo la sombra del juicio, sino bajo la luz de la coherencia. Saber que nada se pierde no es amenaza, es dignidad. Significa que la vida importa. Que cada gesto tiene peso real.
que nada ha sido inútil. En esa comprensión final, el patriarca percibe la grandeza silenciosa del ser humano. No por su poder ni por su saber, sino por su capacidad de responder. La creación no espera perfección, espera orientación. No exige ausencia de error, exige verdad. El juicio no viene a humillar, viene a confirmar. Y así, sin proclamas ni advertencias finales, el mensaje queda claro, inscrito no en palabras, sino en conciencia: el ser humano no está condenado, porque siempre pudo elegir, pero tampoco es impune, porque siempre eligió. Toda acción ha dejado huella. El cielo no improvisa. El tiempo observa. Nada más necesita ser dicho. Todo lo demás ha sido mostrado. La última claridad no llega envuelta en emoción. No hay estremecimiento final ni descarga de lágrimas. Abraham comprende, con una serenidad que sorprende incluso a su propio corazón, que la justicia que ha contemplado no nace del impulso. No se mueve por compasión momentánea ni por indignación súbita. No responde al dolor con ira ni al ruego con favoritismo. La justicia no es emocional porque, de serlo, se volvería inestable. Cambiaría según la herida más reciente o la voz más alta. Aquí no ocurre así. Aquí, todo se sostiene porque no depende del vaivén del sentir. Esa ausencia de emoción no implica frialdad. Implica firmeza. La justicia que no tiembla no necesita endurecerse. No castiga para desahogarse ni absuelve para tranquilizarse. Permanece. Y al permanecer, permite que cada cosa ocupe su lugar sin deformarse. Abraham entiende que lo que tantas veces llamó dureza era, en realidad, coherencia. La misericordia, tan deseada y tan temida, no aparece como una fuerza que borra lo visto. No rompe la balanza ni altera el peso. No elimina el orden para consolar al que sufre. Habita dentro de él. Se manifiesta en la ausencia de humillación, en la paciencia del proceso, en la forma en que incluso la consecuencia es aplicada sin odio. La misericordia no salva del orden, salva dentro del orden. Y al hacerlo, preserva la justicia sin convertirla en crueldad. Abraham percibe entonces que gran parte del miedo humano ha nacido de una confusión antigua. El miedo a la muerte no surge tanto del final en sí, sino de no comprenderlo. De imaginarlo como ruptura violenta, como castigo inesperado, como pérdida absurda. La ignorancia ha vestido a la muerte con rostros que no le pertenecen. La ha convertido en enemiga cuando, en realidad, es tránsito. Al ver el orden completo, ese miedo se disuelve sin necesidad de ser combatido. No porque la muerte haya dejado de ser seria, sino porque ha dejado de ser oscura. El desconocimiento la volvía monstruosa. La comprensión la vuelve sobria. La muerte no promete, no amenaza. Cumple. Cierra lo que ha sido vivido y lo entrega al lugar que le corresponde. En ese punto, Abraham reconoce algo que solo se aprende tarde: la sabiduría no es acumular respuestas, sino permanecer disponible para aprender. Incluso ahora. Incluso aquí. El sabio no es quien ya no duda, sino quien no se cierra. Hasta el último instante, hasta el umbral final, el justo sigue aprendiendo porque sigue mirando sin defensas. No hay humillación en reconocer que algo esencial solo se entiende al final. No hay fracaso en haber necesitado toda una vida para comprenderlo. Al contrario, hay plenitud. La vida no fue un ensayo malogrado, fue un proceso completo que solo ahora muestra su forma total. Cada paso, incluso los cerrados, condujo hasta este punto de claridad. Morir bien no es morir sin miedo, ni morir sin dolor, ni morir sin preguntas. Morir bien es comprender. Comprender qué ha sido la vida. Comprender el peso de lo vivido. Comprender que nada se perdió, que nada fue inútil, que incluso la fragilidad tuvo sentido.
Comprender que el orden no es enemigo del ser humano, sino su sostén último. Abraham no necesita decir nada más. No hay palabras finales que pronunciar ni testimonio que dejar. La comprensión no pide ser comunicada, solo habitada. En ese silencio pleno, donde la justicia no oprime y la misericordia no desordena, el patriarca cruza el umbral sin resistencia. No como quien huye de la vida, sino como quien la ha entendido. Y en esa comprensión, completa y serena, la muerte deja de ser final para convertirse en coherencia. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.